Yo quisiera pues felicitarte por tu valentía y tu claridad hoy a la hora de exponerte en público, y siento si te he podido de alguna manera abrir una pequeña brecha en tu personalidad o en tu comunicación. Pero creo que es de gran valor en este momento del siglo XXI el ser capaz de ponerte en red y conectarte con otras personas. Así que te quiero felicitar porque hemos tenido algunas dialécticas en Radiópolis, en las 4 estaciones, y yo te demandaba esto que estás haciendo ahora, que dieras el paso y te conectaras con la sociedad. Porque es verdad que está muy de moda el individualismo, y el despreciar a las organizaciones, nos dedicamos mucho tiempo a criticarlas, pero yo creo que es parte del consumismo y de las modas, ¿no?, que nos imponen, el decir que todo es muy malo menos nosotros mismos, ¿no?, para que nuestro ego crezca y así tenernos divididos a todos y divididos. Entonces creo que en este momento, en el siglo XXI, todos hablamos de redes, pero hay que pasar de las redes electrónicas a las redes humanas. Y yo creo que habéis dado un paso muy interesante y que yo mismo estoy sintiendo, y me estoy acercando mucho a vosotros, ¿no? Porque creo que es verdad, y te quería preguntar, de esos fundamentos en los que tú escribes en la introducción, ¿nos podrías decir hoy cuál sientes tú en el aquí y ahora que podría aportar la teosofía? Porque yo creo que hay que quitarnos un poco los ismos. En ese sentido me encanta la teosofía porque no habla de ningún ismo, no defiende ningún ismo, y yo creo que eso sí se ha quedado antiguo. Las ideologías, las viejas ideologías. En cambio, en la reflexión abierta que por lo menos se desvela detrás de vuestras palabras, anima mucho a participar, porque no hay ningún dogma, solo son 3 principios muy sencillos que yo creo que lo podemos compartir todos los seres humanos con conciencia, ¿no? Especialmente el de la fraternidad, se me encanta, ¿no? Pero, ¿qué polo, de esos polos que tú planteas también y Lola Rumi, crees tú que en este momento nos servirían, un poco en plan periodista, ¿no?, perdóname, para este ambiente y esta energía tan de impasse que estamos teniendo ahora mismo, ¿no?, en el 2018? Es una cuestión interesantísima, Rafael. Mirad, cuando se empieza modestamente a adquirir fundamento, que es lo que ando, uno se va dando cuenta de la enorme importancia que tiene la lealtad y la responsabilidad para con uno mismo. La lealtad y la responsabilidad para con uno mismo. Y cuando este año he comenzado la nueva andadura, que ha comenzado ahora, fue el día 20 de enero en la charla que compartí en Granada, y ya tengo todo el 2018 ya programado, en lealtad y en responsabilidad conmigo mismo, la gran cuestión que yo me planteo es ¿qué es lo que comparto? Por supuesto voy a compartir muchas cosas, pero puesto a compartir, ¿hay algún elemento clave, algún elemento fundamental que en mi corazón ahora mismo lata con más fuerza? En el estudio introductorio que hemos elaborado Lola y yo, se tocan muchísimos palos. Es es una especie de síntesis, ¿no?, muy abrupta a veces de lo que son los principios fundamentales de la teosofía. Se habla de cosmogénesis, se habla de antropogénesis, la evolución de la humanidad, de muchas cosas. Y Rafael me dice, bueno, y de todo eso, ¿qué es lo que destacaría? Pues lo destacaría al hilo de esta reflexión que acabo de comentar y lo sintetizaría de esa forma. El convencimiento absoluto que tengo ahora mismo de corazón de que no hay evolución posible, entendiendo por evolución en conciencia, evolución espiritual, crecimiento personal. No hay evolución posible si no hay transformación. Es decir, o nos transformamos o estamos en el bla bla bla. Yo el primero. O nos transformamos o estamos en el bla bla bla. Y esa transformación, por supuesto que estoy haciendo referencia a una transformación interna. Por supuesto que lo externo es importantísimo. De hecho, iremos rompiendo dualidad y nos iremos dando cuenta que lo interno y lo externo están retroalimentándose continuamente. Pero me parece que de corazón es fácil percibir que el punto de arranque tiene que ser tu transformación. Transfórmate tú, tus ojos nuevos,
para poderle aportar eso al mundo, porque si no, ¿qué le estamos aportando a los demás? Entonces, sin evolución no hay transformación. Y esa transformación es la transformación de uno mismo, la transformación interna. Es la transformación que en el lenguaje cristiano Cristo Jesús llamó nacer de nuevo. Es la resurrección en vida. Con eso no quiero decir que ahora estemos en disposición de hacer esa enorme resurrección en vida, pero sí de dar pasos en ese sentido, sí de avanzar en ese sentido. La lealtad y la responsabilidad con nosotros mismos es precisamente avanzar ahí. Y cuando hablamos de la transformación interna, cuando hablamos de que sin transformación no hay evolución, y hablamos de transformación, para mí la transformación tiene una prueba del 9, que es la vida cotidiana. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? En teosofía es muy importante, y hay muchos autores que lo asientan, que ver, oír, sentir, pensar es lo mismo. Todo forma parte de ti. ¿Cuáles son tus emociones? Y yo me pregunto, ¿cuáles son mis emociones? ¿Qué le estoy aportando yo a mí mismo y al mundo con mis emociones? ¿Cuál es la vibración? ¿Cuál es la cualidad de mi mundo emocional? ¿Cuál es la cualidad y la vibración de mi mundo mental? ¿Cuáles son mis pensamientos? Porque claro que mis emociones repercuten en mí y en los demás. Claro que mis pensamientos repercuten en mí y en los demás. ¿Cuál es la cualidad de esa vibracional, de esas emociones y de esos pensamientos? Y por supuesto los actos, las conductas, los comportamientos. Ahí está la base. Y todos los maestros espirituales nos han dado pistas muy importantes al respecto. Todos nos han dado, vamos a decirle así, orientaciones de cómo plasmar la vida espiritual, la transformación, el nacer de nuevo en la vida cotidiana. Y buscando una expresión, que lo sintetice en el grupo de estudios teosóficos de Sevilla. Uno de los grupos de estudio que tenemos se llama de la transformación interna a la externa. Y sigue un libro de una teósofa llamada Joy Mills, que murió recientemente, murió en el año 2015. Joy Mills, en su librito, porque es un librito corto, intensísimo, está basada en una especie de divulgación, son conferencias para acercarnos a la obra de Blavatsky, a la última obra de Blavatsky, que tuvo como título La voz del silencio. Entonces, en ese libro, Joy Mills se plantea cómo se plasma esto en la cotidianidad. Coge un término que es del budismo, la acción correcta. La acción correcta. Está en el famoso noble octuple camino de Buda, la acción correcta. Pero ella va más allá. ¿Qué es eso de la acción correcta? Detrás de esa terminología que puede parecer confusa, ¿qué es? Y yo hago mío lo que Joy Mills plantea: vivir siendo un buen amigo. Ser un buen amigo. Ya está. Un buen amigo de todos y de todo. De los que conoces, que a veces no es tan sencillo, de tus familiares, de tus seres queridos, de tus vecinos, de tu compañero de trabajo, de los que conoces y de los que no conoces. Entonces, cuando tú, Rafael, me preguntas ¿dónde pongo yo el énfasis en estos momentos? De todos los temas que tocamos en el estudio introductorio y en lo que es mi discurrir actual, es intentar traer el cielo a la tierra, pero desde lo más concreto que pueda haber. Y lo más concreto que pueda haber es cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Retomo la llamada del budismo, que está en todas las corrientes espirituales, a una acción correcta, y lo intento explicar, con la expresión de Joy Mills de ser un buen amigo. Vivir siendo un buen hermano, vivir siendo un buen amigo de todo el mundo. Del que no conoce, del que conoce, del que se sienta al lado tuyo en el autobús y tu mente te dice, vaya hombre, estaba el asiento vacío y aquí ha venido un pesado, una pesada para sentarse a lo mío, que eso es lo que suele decir la mente concreta, y tú a esa vibración dale la vuelta. Qué maravillosa oportunidad, ¿no?, de que esta persona se ha sentado al lado mío, y aunque ella no se dé ni cuenta, quizá, no se dé cuenta, yo la voy a inundar de amor. Ese amor que todos tenemos dentro, ¿no? Dicen que nuestro cerebro tiene una fuerza electromagnética de entre 30 y 50 centímetros y que la fuerza neurológica de nuestro corazón es de 4 metros. Imaginar lo que podemos hacer con la persona que tenemos codo con codo sentado en un autobús. Podemos percibirla, podemos sentirla. Desde el amor, no desde el enjuiciamiento, desde el amor. Y podemos inundarla de amor. Y esa persona cuando se baja del autobús va de otra forma. Nunca sabrá por qué, quizá nunca sepa por qué. Pero se subió de una forma y se baja de otra, porque ese amor la ha impregnado. Y ese poder, esa capacidad, la tenemos todos.
y ser un buen amigo, sabiendo que todos tenemos una cualidad divina, que unos lo recordamos, otros no lo recordamos, pero qué más da, aquí no estamos para juzgarnos, aquí estamos para apoyarnos y acompañarnos, y ahí es donde yo pongo el énfasis, Rafael, en estos momentos. Gracias. Emilio, buenas tardes. Ante todo, felicitarte, yo también, desde el Diálogo 7 y desde desde el Rincón del Alma, por este magnífico libro, que es una maravilla, es una joya. Felicitarte a ti también como persona por esa grandiosidad de humanidad que tienes, porque transmites mucha humanidad. Yo estoy muy sorprendida porque seguramente todos lo hemos percibido, ese animal que llevas ahora mismo en tus brazos, que ya por fin ha caído ahí rendido a ti. Evidentemente, una de las partes que viene en el libro, ¿no?, cuando habla de la encarnación, explica muy bien, ¿no?, de que hay veces que los seres, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, deciden de vivir la experiencia o como humano, o quieren ser un ave y volar, o en este caso como un perro que está en tus brazos ahora mismo, ¿no? Me gusta mucho porque desmitifica mucho el tema del karma, que todo el mundo entre comillas habla, porque el karma, y explica muy bien realmente que lo que aquí importa es la transformación del ser humano a través de la reencarnación. Pero yo me pregunto, en todo este proceso evolutivo que habla muy bien explicado el libro maravillosamente, al final de todo no hay un fin, ¿no?, en realidad, ¿verdad? Solo el evolucionar, ¿no? Menuda cuestión, ¿eh? No es para una conferencia, es para un curso largo. Bueno, antes que nada, este magnífico ser que tengo en mis brazos se llama Luna, es la perrita de Lola y mía, mejor dicho, el ser vivo que nos acompaña, no es de Lola y mía, nos acompaña, y en el acompañamiento nos enseña muchas cosas, es una gran maestra. Lo que antes que hablábamos de la importancia de observar nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿no?, qué gran maestros son los animales a la hora precisamente de percibir, ¿no?, de cómo es el mundo emocional, cómo es el mundo mental. Para nosotros Lunita es una maestra. La evolución. Claro, la evolución, entre comillas, no tiene fin. Blavatsky, cuando bebe de fuentes muy antiguas, y nos lo deja en muchos libros, en muchas aportaciones bibliográficas, sin duda ninguna hay una obra que es la más emblemática, La doctrina secreta. Es una obra densa, es una obra larga, es una obra que no se lee. Y aquel que diga, la doctrina secreta, pues yo la he leído. ¿Cómo que la has leído? La doctrina secreta no es un libro que se lee, no tiene nada que ver con eso, pertenece a otra dimensión, ¿no? Es un libro que sí, claro, se lee entre comillas, pero no como una lectura, es un tema meditativo, es un tema que en la medida en que simplemente lo lees empiezas a percibir movimientos, ¿no?, que se van produciendo en tu interior. Es un libro también que tiene su momento, que no hay que forzarse en leerlo, sino que se lee, uno se mete en él, más que leerlo, se mete en él cuando llega el momento. Y en esa doctrina secreta aporta claves muy importantes para responder a la cuestión que tú has señalado. No obstante, en la doctrina secreta se muerde la lengua en algunos aspectos, porque Blavatsky dice una cosa muy bella en su inicio. Parafraseando a Montaigne, dice Blavatsky, a través de esta obra, yo lo que hago es poner el lazo, es como quien pone el lazo a un ramo de flores. Fijaros qué bonito y qué gran humildad, ¿no? Dice, yo pongo el lazo al ramo de flores. Estas flores son dadas por los grandes maestros, y esos grandes maestros son los que aportan esta sabiduría a la que yo en este libro me limito a poner el lazo para que llegue a la gente. Y en lo que va compartiendo, digo que se muerde la lengua porque expresamente hay momentos concretos en los que dice, en esto no podemos aportar más, en esto no podemos profundizar más. Y lo que dibuja es un mapa evolutivo donde de lo inmanifestado, de lo absoluto, de lo que siempre ha existido y nunca ha sido creado, de lo que a lo mejor la ciencia hoy se empieza a acercar con el tema del vacío, de la nada, pero que es algo que vibra. Decía Blavatsky en su obra La voz del silencio, que es lo que ha existido siempre, algo que la mente humana no puede calibrar y que la única forma de definirlo es silencio, silencio. Y ese silencio tiene una voz, una vibración,
¿Qué es lo que dice actualmente la ciencia con relación al vacío, ¿no? Que vibra? Bueno, no me quiero despistar. Lo inmanifestado, lo absoluto, el silencio, y lo manifestado, lo que surge de lo inmanifestado. En la doctrina secreta, como en muchas corrientes espirituales, lo que se nos dice es que lo manifestado surge de lo inmanifestado y regresará a lo inmanifestado. Es un proceso de expansión y contracción continuo. En el mundo del sufismo, donde Lola y yo bebemos completamente, nuestro vínculo espiritual es a través del sufismo precisamente, se dice que lo que siempre ha existido, estamos hablando metafóricamente, claro, no en términos de calificativos, de juicio, siempre ha existido la noche, y de la noche sale el sol, pero el sol se pone otra vez en la noche, y vuelve a surgir el sol, y se vuelve a poner en la noche. Lo inmanifestado. Y de lo inmanifestado surge lo manifestado para volverse a meter en el manifestado y volver a surgir otra vez en un periodo de tiempo que Blavatsky no entra en detalles en la doctrina secreta, pero que en un artículo, que quizás fuera lo último que escribió, considera que ha llegado el momento de aportarlo. Y aporta el periodo de tiempo, hablando en tiempo, que puede durar este proceso de expansión y contracción. Y estamos hablando de cientos de billones de años. Cientos de billones de años. Ese sería el fin del proceso evolutivo en el que estamos metidos. La expansión y la contracción. Aún así, todo lo que es el movimiento en conciencia, todo lo que son los movimientos álmicos, se nos enseña que cuando se contraiga y esté todo otra vez en lo manifestado, ahí se mantendrán, vamos a decirle así, como puntos de conciencia, diluidos en lo absoluto, pero con una presencia en lo absoluto para cuando vuelva otra vez lo manifestado a hacerse presente. Con lo que la evolución, entre comillas, tiene un término, que es cuando la expansión se contrae, pero nunca tiene un término, porque eso que se ha contraído se vuelve otra vez a expandir. Con lo cual estamos hablando de un espacio temporal enorme de eones de tiempo, pero a su vez estamos hablando de una infinitud. En el contexto de lo que es ese proceso de expansión y contracción, aquí estamos nosotros, nuestra dimensión espiritual. En teosofía se habla mucho de la mónada, para hacer referencia a nuestro espíritu, a nuestra dimensión espiritual. Y lo que Blavatsky nos muestra de una forma preciosa es cómo, primero, voy a ser lo más sintético posible, espíritu y materia, siendo diferentes, no son independientes. Nuestra mente dice una cosa es el espíritu y otra cosa es la materia. Ciertamente la materia tiene unas características y el espíritu tiene otras, pero no son independientes porque son distintos aspectos de la misma realidad. De hecho, cuando lo inmanifestado se manifiesta en espíritu y en materia. Diríamos que son hermanos, de características vibracionales y cualidades muy distintas, pero no antagónicos, que es lo que nuestra mente muchas veces plantea, la materia y el espíritu que se rompen. De hecho, se enseña también que entre el espíritu y la materia hay una corriente continua que es el Fohá, que es la corriente de vida, donde el espíritu anima a la materia y la materia le sirve al espíritu ¿para qué? Para que lleve a cabo lo que Blavatsky denomina la evolución monádica. Hablando de evolución, estoy siendo lo más breve posible, hablando de evolución, tener en cuenta que hay una evolución que es la evolución espiritual, la evolución de la mónada, la evolución del espíritu. ¿Qué hace la mónada? La mónada es consciente, es la chispa divina, es la divinidad pura, es consciencia. Pero la mónada quiere vivir en consciencia la materia. Esa materia que pertenece a esa misma manifestación. Quiere vivirla en conciencia. No porque se lo proponga, no se trata de un querer egoico, no, es que lo hace de manera natural. La mónada, en su consciencia, lo que quiere es también experienciar en conciencia la materia. Y para eso se envuelve en la materia. Se va envolviendo en la materia. Esa es la evolución monádica. Un proceso que nuestra mente, para entenderlo mejor, lo describiría de arriba a abajo. La mónada está arriba y va bajando, envolviéndose en la materia. Lo manifestado son las distintas dimensiones de las que habla la ciencia y el espíritu, la mónada, se empieza a envolver en la materia, se empieza a envolver en la materia. Se envuelve en la materia para vivir en consciencia la propia materia. Esa es la evolución monádica. Y la materia también evoluciona. Si decíamos que el espíritu evoluciona de arriba a abajo, la materia evoluciona, coloquialmente hablando, por supuesto, de abajo a arriba. Por ejemplo, planeta Tierra.
Lo primero, bueno, pues se dice que en el agua empezaron a aparecer unas formas de vida unicelulares. Después esas formas de vida se fueron haciendo más complejas y a partir de ahí hay una evolución de la materia que finalmente da lugar a una forma de vida con un cerebro complejo. Con un cerebro complejo que es el ser humano. La materia ha ido evolucionando de abajo hacia arriba. De tal forma, perdona Lunita, de tal forma que hay una mónada que evoluciona de arriba a abajo y hay una materia que va evolucionando de abajo a arriba. Y se encuentran. Hay un punto de encuentro. El punto de encuentro es el humano. Sea el humano de este planeta o sea la forma humanoide que vete a saber que puede haber en muchísimos puntos del universo. ¿Y qué es lo que caracteriza al humano? La palabra mano viene de mana, que en sánscrito es pensamiento. En inglés es man, en castellano es humano, está en muchas corrientes lingüísticas. Y eso es pensamiento, pensador, pensamiento, porque el cerebro complejo es lo que identifica al ser humano. Lo que se nos enseña en estos textos es que la mónada aterriza en la materia, que ha evolucionado a una forma de vida compleja, y aterriza como si fuera, perdonadme la broma, un platillo volante. La pista de aterrizaje que utiliza es el nivel superior de la mente. Nuestra mente, la de un ser humano, tiene dos niveles. La mente concreta, que nos sirve para las cosas de todos los días, y la mente abstracta, la mente trascendente, que es la que se plantea las grandes cuestiones de las que estamos hablando aquí. Bueno, pues la evolución del espíritu y la evolución de la materia se encuentran ahí. En el momento en el que el espíritu aterriza sobre la materia en este espacio mental, que es la mente abstracta, que es la mente de nivel superior, surge algo que es lo que conocemos como alma. Se nos enseña que el alma está almacenada en ese espacio que es el cuerpo causal, que está formado de energía mental superior. Y ahí empieza la tercera línea evolutiva. La línea evolutiva del espíritu, la línea evolutiva de la materia y una tercera línea evolutiva que es la del alma. La del alma que está en vosotros, la del alma que está en mí, lo que llamamos alma individual, que realmente está integrada en la unidad de un alma universal que está al servicio de un espíritu que se envuelve en la materia. Pero es un alma, la vuestra y la mía, que evoluciona en autoconsciencia, que es lo que estamos haciendo en las encarnaciones humanas. El espíritu está utilizando al alma para envolverse en la materia y para evolucionar en consciencia, para tomar consciencia en experiencia en la materia. Vuestra alma y la mía, a través de muchas encarnaciones, lo que hace es evolucionar en autoconsciencia. Nos vamos haciendo cada vez más conscientes, cada vez más conscientes. A eso estamos llamados. Y esas son las tres líneas evolutivas de las que se habla en la doctrina secreta, de las que se habla en la teosofía. La del espíritu, la de la materia, y ese punto de encuentro da lugar a un nuevo espacio, donde hay una nueva corriente vibracional, por llamarlo de alguna forma, que es la corriente álmica. Y en el ámbito de la corriente álmica, el alma, cuando empieza a surgir, inicialmente diríamos que en su primer estadio es un alma grupal. Y ese alma grupal poco a poco se va individualizando. En el ámbito de los animales, las formas de almas que hay son almas grupales. Y la tendencia es a un proceso de individualización, y cuando el alma se ha individualizado, aunque siempre pertenece al alma universal, cuando el alma se ha individualizado, va evolucionando en autoconsciencia, la vuestra y la mía, que es lo que estamos haciendo. Emilio, una última cosa que te pregunto. Cuando en el libro, en una de las partes, no me acuerdo en qué parte, precisamente cuando está explicando el proceso que ocurre cuando se reencarna uno, ¿no? Y cuando habla de las esferas es lo que las personas en meditación o a veces en sueños ven como mandalas. ¿Son los mandalas? No tienen por qué ser los mandalas. No. Esas percepciones que se pueden tener en proceso de silencio, en proceso de encuentro interior, pueden responder a muchas cosas, no tienen por qué ser los mandalas. Finalmente los mandalas, todo lo que tiene que ver con los mandalas y con la geometría sagrada, lo que nos está poniendo de manifiesto es algo que hoy ya la ciencia nos está diciendo con claridad. Las corrientes espirituales serias siempre nos han hablado de una geometría sagrada, que no es ni más ni menos que la plasmación aquí de cosas, la plasmación diríamos abajo, de cosas que están arriba. Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces la geometría sagrada nos ayuda a entender aquí cómo son las cosas que están allí. Las cosas de lo macro en lo micro, las cosas de lo micro en lo macro, ¿no?
Recientemente tuve la oportunidad de estar en el Planetarium de Madrid. Es una experiencia que aconsejo, el de Madrid o el cualquiera, es una experiencia que aconsejo. Y fuimos a ver, Lola y yo, una proyección en particular, que nos habían dicho que fuéramos a verla, que es una proyección que está hecha en el Planetarium de Nueva York, donde hace una descripción muy sintética de lo que es la evolución de la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual con relación al cosmos. Y lo intentan reflejar. A veces hay que hacer todavía un poquito de tecnología digital, no son todo imágenes de las sondas espaciales, aunque se utilizan fundamentalmente imágenes de sondas espaciales. Y una de las enormes conclusiones a la que la ciencia está llegando es que hay una urdimbre, hay una malla que subyace en todo. Es decir, cuando se contempla el universo conocido, ahí hay una malla que está detrás de todo lo que estamos viendo. Se podría explicar en lo micro de la misma forma que el ADN está detrás de cualquier componente del ser humano. Sabéis que el ADN de un ser humano, el ADN vuestro, el ADN mío, no está en la ceja o en el dedo meñique del dedo derecho, sino que está en todo el cuerpo. Tenemos 100 billones de células y en cada una de esas 100 billones de células hay 100.000 genes, con lo que el ADN está repartido por todo nuestro organismo. Es como una especie de malla, de red que sostiene todo nuestro componente físico y posiblemente más que físico, ¿no? Pues lo mismo es el universo, abajo, arriba, arriba y abajo, es lo mismo. Y eso la ciencia hoy lo ha llegado a comprender. Y lo que las corrientes espirituales desde siempre nos han intentado mostrar es esto. Y nos han intentado mostrar que estas grandes cosas que le dan malla, que le dan sentido, que le dan composición, que le dan forma al universo entero, se plasma de determinada forma aquí. Y la geometría sagrada es una manera, ¿no?, de acercarnos a esa gran geometría del universo, a esa gran construcción del universo, y los mandalas son también una plasmación al respecto. La gran conclusión: no hay azar, no hay azar. Hoy yo creo que ya nadie seriamente, ningún científico serio, puede plantear el azar como el origen o como el fundamento del universo y de la existencia. Hay una inteligencia, aunque esa inteligencia sea tan enorme que no se pueda llamar inteligencia. Y por supuesto una inteligencia que no tiene nada que ver con un ser, sino que va mucho más allá, no va mucho más allá. Es algo que es dificilísimo de explicar con palabras, pero yo creo que los que estáis aquí, los que están viendo el vídeo, creo que me entendéis perfectamente a lo que estoy haciendo referencia. Gracias, Emilio. Perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estoy percibiendo un poco, porque yo de teosofía he leído algo, pero no muy amplio, porque me agobio. Yo soy madre, tengo muchísimas cosas que hacer. Mi estudio sobre mí misma lo hago a través de lo que tengo alrededor más cercano. Mi hijo, mi pareja, intento ver espejo en todo, Esa es son mis maestros cotidianos, ¿no? Entonces, escuchándote, es como que se me hace la cabeza un lío, en el sentido de que a mí o a cualquier madre de hoy o a cualquier persona, quiero que nos des la pequeña llave mágica, que eso creo que a lo mejor no lo vas a tener, que es, veo como que al escucharte como que al entrar en la teosofía necesitas mucho tiempo, y es lo que nos falta a todo el mundo. Me explico. Es el tiempo de meterte en muchísimas ramas, que todas ellas te dan unas llaves mágicas, porque evidentemente cada una te está explicando una serie de conocimientos que te van a venir genial para esos momentos cotidianos en los cuales yo me sumerjo viendo a mi familia, lavando platos. Yo medito lavando platos, la gente no me cree, pero es verdad. Es el único tiempo que tengo un poco para meditar, a lo mejor, para limpiar polvo, así voy meditando. Entonces, claro, me encanta el conocimiento profundo de todas esas ramas, porque las he tocado casi todas, pero con el poquito tiempo que tengo. Entonces, ¿cómo resumirías tú, Emilio, la teosofía? ¿Cómo podríamos coger una pequeña guía práctica de la teosofía para personas que no tenemos ese amplio tiempo que tiene mucha gente, que ya está jubilada, que ya
no tienen niños, como los niños lo tienen grandes, o el trabajo lo tienen más, a lo mejor más dilatado, y pueden cogerse ese tiempo de ponerse a leer. Porque yo por las noches cuando entro a leer ya me quedo en 10 minutos, y lo demás es voy a dormir, porque ya es que no puedo con mi alma. Entonces, ¿cómo personas así podemos coger, o podemos coger esa pequeña guía, una guía práctica? ¿Cómo resumirías tú la teosofía para personas que no tienen tiempo? Eso sería un buen título de un libro. Te has puesto el título de un libro. La guía práctica de teosofía. Sería un bestseller. La guía práctica de teosofía, que abarcara todo, pero en pocas palabras. Sí, sí. Y esas pocas palabras las pudiéramos aplicar mientras fregamos los platos, atendemos al diario y barremos la casa, por ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Ana, Ana. Sirena para los amigos. Pues, Sirena. Sirena. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana, Sirena, por tu aportación. Cuando has planteado la pregunta puede parecer una pregunta de difícil respuesta, pero acudiendo a lo que los sabios y sabias nos han enseñado, es muy sencillo. Es muy sencillo. Se me viene a la cabeza un maestro en particular, podría citar otros muchos, Dogen. Edad media, se instala en Japón, una persona metida en el ámbito del budismo, del zen. En la película que hay sobre él, ya cuando está en edad avanzada, Japón está dividida en provincias, al frente de cada una hay un gobernador, que son, bueno, pues el delegado del emperador, y el gobernador de la provincia donde está el monasterio en el que está Dogen, tiene unos sueños y se empieza a plantear cosas sobre el porqué de la vida, el porqué de la existencia, el que hacemos aquí, cómo hay que vivir. Y ante esas preguntas tiene referencia de que este maestro está allí en un monasterio perdido y manda a sus soldados a por él. Van los soldados por el maestro, le dicen que el gobernador quiere verlo, y bueno, y Dogen no tiene ningún problema, se va a ver al gobernador acompañado de un monje joven. Cuando llega al gobernador, el gobernador le explica los sueños, y le dice, ¿cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es la orientación, la guía que me puede dar para vivir la vida y vivirla plenamente? Y Dogen contesta, es muy sencillo. Nariz vertical, mirada horizontal. Claro, el gobernador se le queda mirando así como esperando que le diga algo más. Y como el otro no abre la boca, le pregunta, ¿pero qué más? Dice que más no, ya le he dicho todo lo que hay que decirle. Nariz vertical, mirada horizontal. El gobernador le insiste, hombre, pero yo estoy buscando una respuesta porque no sé qué. Todo lo que puedo aportarle ya se lo estoy aportando, insiste Dogen. Nariz vertical, mirada horizontal. Claro, el gobernador empieza a mosquearse, se empieza a cabrear. Y se cabrea tanto que le dice, como no me quieres dar el secreto, no me quieres decir, no me quieres transmitir tu sabiduría, te la quieres guardar para ti, te voy a ejecutar, como no me digas, te voy a ejecutar. Total, que la amenaza de muerte. Y Dogen dice, si te estoy diciendo todo lo que te puedo decir, te estoy resumiendo todo lo que es mi sabiduría. Nariz vertical, mirada horizontal. Total, que el gobernador manda que le corten la cabeza. Y se ve en la película que, bueno, el joven le insiste al maestro, pero maestro, dale alguna pista. Dice, si es que le estoy dando la mayor de las pistas, que no le puedo dar más. Y en el momento en el que le van a cortar la cabeza con la espada, en la película por lo menos sucede, que el gobernador lo entiende. Y entonces para la ejecución. Lo ve, lo entiende. ¿Qué es lo que ve el gobernador? ¿Qué es lo que Dogen intenta transmitir con ese nariz vertical, mirada horizontal? Lo han hecho muchos maestros. Y no lo digo yo porque yo sea maestro, yo estoy simplemente bebiendo y divulgando lo que ellos han dicho. Es muy sencillo. Nariz vertical es, fijaros, hablábamos de transformación. ¿Dónde empieza la transformación? En ti. En ti. Aquí y ahora. En cómo eres. ¿Y qué trabajo nos cuesta darnos cuenta de eso? ¿Qué trabajo nos cuesta? Porque cuando hablamos de la autotransformación, cuando hablamos de la evolución, la cabeza se nos va, vete a saber dónde. ¿No? Si es ahí, como tú dices, si es en la familia, es con los niños, es lavando platos, es en tu actividad laboral, es ahí donde estás y como eres ahora. El sendero eres tú, el sendero no está fuera. Y ese sendero de transformación, para recorrerlo, tienes que arrancar en donde estás. Para arrancar el proceso de transformación, ese sendero arranca en ti y donde tú estás ahora. Por tanto, primer mensaje, conócete a ti mismo.
Y no necesitas, entre comillas, muchos libros. A lo mejor ninguno. Obsérvate. La autoobservación, el autodescubrimiento, el autoconocimiento. ¿Qué pensamientos se pasan por mi cabeza? ¿Qué emociones están pasando por mi cabeza y por mi corazón? ¿Cuáles son mis actos y mis actuaciones? Ya está, ya está. Daros cuenta que en psicología la cadena está muy enseñada. Se nos dicen que ante los acontecimientos, ante nuestras vivencias cotidianas, de nosotros surgen actitudes. Las actitudes generan emociones y pensamientos. Las emociones y los pensamientos originan acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos definen nuestro carácter y el carácter marca nuestro destino. Esa es la cadena. Es espectacular, pero es así de sencilla. Actitudes, emociones y pensamientos, acciones que se convierten en hábitos, carácter y destino. Pero ¿dónde empieza? En las actitudes. ¿Y las actitudes dónde están? En el aquí y ahora. ¿Cómo lavar los platos? Si el tema no es lavar los platos o no lavar platos, el tema es cómo. Si el tema no es estar dando charla o estar cuidando a tu hijo, el tema es cómo. Es que estamos siempre obsesionados en el qué. Y hay que darle mucha más importancia al cómo. El cómo hago el qué. Esa es la clave. Entonces, cualquier persona en cualquier ámbito de la vida cotidiana, en la autoobservación, esta es la clave. Hagas la comida o estés elaborando un diseño estratégico para no sé qué. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son las actitudes que estás generando en tu entorno de ti? Ya está. Es que no tiene más. Es así de sencillo. Tenemos que reconocer que muchas veces en la espiritualidad, esta sencillez, huimos de ella porque nos obliga a mirarnos en el espejo. Esto es una autoobservación que te obliga a mirarte en el espejo. Porque tú además, a los demás les puedes... Yo os puedo contar misa, perdonad por la expresión. Yo os puedo contar todas las cosas que estoy contando aquí, pero después yo sí, en mi fuero interno, soy como soy. Y eso lo sé yo. Puede ser que me niegue a saberlo y no me autoobserve. Pero si quiero saberlo, lo tengo simplísimo, me autoobservo. Y no hay autoengaño. Yo sé cómo son mis emociones. Si son de paz o están llenas de turbulencia. Yo sé cómo son mis pensamientos a lo largo del día, ante un hecho, ante otro. Si son de equilibrio, si son de amor, o son de conflicto, son de ira, son de enfado. Eso lo sé yo. Y esa autoobservación se hace metido en tu casa, metido en un monasterio, en un cohete viajando hacia la luna, o en un partido de fútbol. Ahí está, nariz vertical, aquí ahora. Tú eres tu gran ocasión. Y la mirada horizontal, lo que es una reflexión que nos invita a, estando por completo en el aquí y ahora, ten también presente a dónde quieres ir. Yo quiero ser una buena persona. Esa es mi mirada horizontal. Como yo digo yo, que creo que es una cosa que muchas personas sentimos, ¿no? Yo quiero ser buena gente. Yo quiero ser ese buen amigo al que hacíamos referencia anteriormente. Ese es mi horizonte. Y autoobservándome en el aquí y ahora me di cuenta que a veces lo soy y a veces no lo soy. Bueno, pues no pasa nada. Porque en el aquí y ahora soy así. Voy a intentar, en mi propio sendero, que cada vez más, ese buen amigo se vaya plasmando en mi vida. Cuando veo que me enfado, pues no pasa nada, me acepto, no lo rechazo, me acepto, y sé que al tomar conciencia y aceptarlo estoy dando un pasito. Y lo que la mente denomina fracaso realmente no es fracaso, es un éxito. Es un éxito porque te está enseñando, te está dando autoconsciencia, ¿no? Entonces fijaros que esto no tiene tampoco demasiada ciencia. Nariz vertical, mirada horizontal. Y Emilio, cuando después... Bueno, voy a hacer yo una pregunta, si no te importa. Que has hablado antes de la monada, Emilio, y bueno, y hay coincidencia con la presencia yo soy, ¿no? Con la metafísica, estudiar la metafísica o las 7 leyes espirituales de Hermes, en fin, todo el tema de los rayos, las cualidades divinas y la presencia álmica, ¿no?
qué punto de encuentro tiene con la metafísica, la teosofía, ¿no? Si tiene alguno, ¿no? Con la metafísica, toda. ¿Tu nombre cuál es? Francisco. Francisco. Completo. Si la teosofía no tuviera en cuenta la metafísica, no sería teosofía, es decir, porque la sabiduría divina es la principal fuente, ¿no?, para entender la metafísica, ¿no? Y tú has hecho referencia, fíjate, a una cosa tan espléndida como los 7 principios universales de Hermes, ¿no?, los principios herméticos, ¿no? Claro, Hermes, o lo que pudo suponer Hermes, es teosofía pura, es sabiduría divina. En los diálogos de Platón se nos habla de un templo donde, dice Platón, nos puede parecer una extravagancia. Yo percibo que no es una extravagancia, pero nos dice Platón que se acumulaban sabiduría de 9000 años antes. Claro, son sabiduría que viene de esa otra humanidad que fue la Atlántida, ¿no? Y lo que hicieron en un momento concreto de transición, seres de una enorme evolución espiritual, como pudo ser Hermes, es intentar de algún modo hacer de testigo, llevar a cabo la transición de la sabiduría acumulada en la época atlante a la nueva humanidad. Y lo vierten en la tabla esmeralda, lo vierten en los principios herméticos. Y esos principios herméticos para mí fueron la ruptura en esta encarnación de una forma de vida. En febrero del año 2000, cuando caen en mi mano el Kybalión, es lo que me lleva a vivir de una forma distinta. Y lo he compartido muchas veces, Francisco, porque a mí me interesaba siempre la ciencia. Bueno, de jovencito me interesó la espiritualidad hasta el punto que me iba a ir a un seminario claretiano en Loja y no me fui porque no era capaz de mantener el celibato, las cosas como son. Aunque tenía 15 añitos, me di cuenta que para mí eso de ser célibe no valía. Y al padre espiritual, al padre San Juan, se lo dije así. Éramos 9 amigos y 7 se fueron al seminario. Y yo no me fui no porque no tuviera una vocación espiritual, que la tenía, sino porque uno de los requisitos para ser sacerdote era el celibato, y yo tenía muy claro que eso no estaba hecho para mí. Y lo sigo teniendo igual de claro. Y fue por lo que no me metí ahí. Después ya en mi vida, poco a poco lo espiritual fue como quedándose aparcado, pero siempre me interesó mucho lo científico. Y en el año 2000, en febrero del año 2000, el encuentro con el Kybalión, que fue un encuentro, yo diría que dirigido, no sé muy bien por quién, pero fue dirigido, ¡plac!, desde el ámbito científico, porque los principios herméticos son puramente científicos, me volvieron a meter de lleno en el ámbito de la espiritualidad. Y claro, la metafísica está en la sabiduría divina y no se podría entender ni comprender la sabiduría divina sin los fundamentos metafísicos. Esto que hemos hablado de la nariz vertical, la mirada horizontal, como trasfondo tiene una metafísica, tiene una cosmogénesis, tiene una antropogénesis enormemente profunda. ¿Sí? ¿A ti? Has hablado antes en esta cadena tan bien diseñada de las actitudes, coincidimos al 100%, ¿no?, en esta cadena. Pero, ¿y qué hacemos cuando nos sorprendemos con emociones en la noche oscura del alma? ¿No? Ya que tú estás desnudado, pues también voy. Por ejemplo, con el miedo a la muerte. Yo te admiro muchísimo por tu valentía cuando tú cuentas tu experiencia al respecto. Digo, ¿dónde saca este hombre esta energía? ¿No? Después, me imagino tu experiencia al respecto. Pero es que he leído tu libro sobre la muerte, he reflexionado mucho sobre eso, pero aún de vez en cuando tengo pesadillas y me despierto. Digo, hostia, ¿de dónde sacas ese amor hacia ti mismo, tío? O sea, yo quiero, comparto mucho contigo, ¿no? Y me acuerdo de ti cuando me veo así, digo, joder, mi Dios, ¿cómo? Bien, cuando antes, al hilo de alguna pregunta tuya, me desnudaba un poquito, compartía, y a la pregunta también de Ana María, ¿no?, que modestamente lo que yo puedo aportar es la divulgación de esa sabiduría que siempre ha estado ahí, que los sabios y sabias han puesto a nuestra disposición, y que yo, sin ser nada y sin llegar nunca a poder hacer mía toda esa enorme sabiduría, en la porción que soy capaz, lo divulgo y lo pongo a disposición de mis hermanos, de los demás seres humanos, con una terminología y en un contexto que puede ser más entendible a lo mejor que esos libros antiguos que pueden hacerse más difíciles. Planteado eso así, cuando uno comparte, un gato, esto tiene que ser un gato, porque se ha ido así, un gato por ahí. Cuando uno comparte, cuando yo pongo ese modestito grano de arena de la forma que he comentado,
Hay un secreto que yo he desvelado hace mucho tiempo. Cuando se comparte, el que más recibe es el que comparte. Siempre, siempre. Y además, en todos los ámbitos. Da igual que sea un ámbito espiritual, que sea un ámbito material. Cuando tú das, el que más recibe es el que da. Esta es otra de las leyes metafísicas fundamentales, ¿eh? El que da es el que más recibe. Yo lo que he ido, Rafael, es percibiendo que en la medida en la que, no, yo no busco eso, pero en la medida en que comparto, soy el que más recibo. De este encuentro, lo siento mucho por vosotros y por vosotras, pero el que más está recibiendo soy yo, con una enorme diferencia, ¿eh? Bien, pues cuando yo tuve la experiencia cercana a la muerte, y tardé en hacerla, en compartirla, tardé. La experiencia fue el 29 de noviembre del año 2010, y había algo en mi interior que se resistía. Bueno, digo compartirla públicamente, lógicamente lo compartí con gente cercana, pero el dar unas charlas sobre la experiencia cercana a la muerte me costó trabajo. Y recordaré que se debe a Rafael, la persona que organiza en Albacete ese magnífico foro que son los encuentros internacionales de vida más allá de la vida, el que me insistía un año y otro año: Emilio, vente para Albacete y da unas charlas sobre la experiencia cercana a la muerte. Y yo no lo veía. Y en octubre del 2014 fui. Y fue la primera vez que durante 1 hora y media yo compartí al respecto. Y entonces pude ver que también en ese ámbito el que más recibía era yo. De ahí surgió, dentro del público de ese congreso estaba Antonio y Pilar, los propietarios de la editorial Sirio. Ya Antonio falleció no hace mucho, y ellos me plantearon publicar un libro. Un libro que es El tránsito, al que tú hacías referencia. Y claro, a partir de ese momento, con el libro y demás, pues mucho compartir acerca de la realidad, de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible, de que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. En la medida en que he ido compartiendo, el que más recibo soy yo, y lo he recibido fundamentalmente de la mano de las aportaciones de tantísima gente, son cientos y cientos en estos años, que se han acercado a mí para contarme sus experiencias. Y personas honestas, personas que tienen para mí toda la claridad del mundo, personas que no tienen por qué inventar absolutamente nada, que no persiguen ningún beneficio particular. Lo que han ido exponiéndome, lo que me han ido mostrando, lo que me han ido enseñando, son cantidad, insisto, de experiencias que plasman realmente el hecho de que cuando el cuerpo físico muere, nada de nosotros muere, nada de nosotros muere. El coche sí, el coche se queda ahí, el coche físico, el coche etérico, nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional, que tarda un tiempo en diluirse, más o menos, en función de lo cargado que esté, ¿no? Y bueno, y finalmente lo que somos nunca muere. Yo ahora, Rafael, voy a sacar otro libro que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte?, donde lo que hago es recopilar la teoría basada en la teosofía, sobre la vida más allá de la vida, y gracias a personas que se han ido acercando a mí y que actualmente son muy amigos, recogemos muchas experiencias prácticas de personas que tienen el don y la cualidad y la capacidad de ver a los que han desencarnado. Y esto no es una fantasía. Hay un mundo de los vivos en este plano, y hay un mundo de los vivos en el tránsito, que es la habitación entre los dos planos, el río que había que pasar por un barquero según las tradiciones antiguas, y hay vida en el plano de luz. Por tanto, el mundo de los vivos tiene estas 3 estancias, recordando la palabra de la doctrina secreta, ¿no? Tiene estas 3 estancias: la vida física, la vida en el plano de luz, y por medio la vida en el espacio que delimita el tránsito. Y yo comprendo que hay muchas personas, aquí mismo a lo mejor, de las que vean el vídeo, que digan, bueno, pero tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, han podido compartir contigo cosas que te han abierto los ojos, pero ¿y cómo se puede tener esa seguridad? ¿Cómo se puede tener la absoluta certeza de que hay vida más allá de la vida? Yo diría que si nos quitamos el velo, si nos quitamos componentes egocéntricos, si aplicamos el sentido común, ese velo se desvela. Primero, ha habido gente, mucha gente, que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. Yo os aseguro que cuando se estudian esas experiencias, en muchas de ellas se viven cosas que no se pueden explicar por reacciones químicas, neurológicas del cerebro, no. Que yo en la experiencia cercana a la muerte estuviera mi tía María,
con seres de luz que habían fallecido, que habían desencarnado, y estuviera mi tía María, que no estaba muerta, que yo creía que no estaba muerta, pero que cuando me restablecí me dijeron, no, es que tu tía murió dos horas antes de que tú entraras en la UCI. Eso es imposible que sea una reacción mental. Si es un tema neurológico, mi tía María no aparece ahí porque está viva. La información que tiene mi cerebro es que está viva, con lo cual no puede estar entre los desencarnados que vienen a recibirme, ¿no?, en la fase de tránsito. Pero esto que comento en mi caso es que se da en casi todas las experiencias cercanas a la muerte. Hay algo como para que veas que tu mente, que esto no es una fantasía de la mente. Después, hay personas honestas que ven, que perciben. A los que están en el tránsito, a los que han ido al plano de luz, que los perciben. Y se puede decir, están fantaseando, es fruto de la imaginación. Cuando se comparte con ellas, mejor dicho, cuando ellas comparten contigo y te empiezan a contar cosas, imposible que eso sea fruto de la imaginación, porque ahí se mueven información, se mueven circunstancias que no pueden ser inventadas por la imaginación de esa persona, en absoluto. Y tercer elemento que me gusta destacar, y para mí es el fundamental. En el tiempo que llevamos compartiendo, que ya es largo por cierto, he hecho mucha referencia a los sabios y sabias que siempre han estado en la historia de la humanidad. En todas las épocas. Siempre ha habido instructores espirituales. Siempre ha habido hombres y mujeres insignes que han bebido de esa sabiduría sin edad, de esa sabiduría profunda y la han puesto a nuestra disposición. Siempre. Repasar vuestra mente. Hay nombres, ¿verdad? Platón, yo que sé, Pitágoras, Buda, Cristo Jesús, Zoroastro, San Germain. Hay nombres, muchos nombres. Daros cuenta de que todos esos nombres en su vida y en su obra tienen una misma coincidencia. La muerte no existe. Hay vida después de lo que llamamos vida. Dogen, Confucio, Lao Tse, me da igual, la lista es interminable. Las personas que consideramos los pilares de nuestra civilización, los grandes faros que han dado al mundo, nuestras directrices, nuestras orientaciones, de las que vemos actualmente en el ámbito de la espiritualidad, de la filosofía, todos ellos han coincidido en lo mismo. Y yo me he preguntado muchas veces, bueno, si todos estos seres insignes, si todos estos personajes que todos reconocemos como los faros de luz de la humanidad, han coincidido en esto, ¿cómo yo, en mi pequeño hormigueo de pensamiento y de reflexión, voy a ponerlo en duda? ¿No os dais cuenta que un poquito de componente egoico? Y si admitimos de que estos sabios y sabias han acertado en multitud de cosas, ¿por qué ponemos en duda que también acierten en esto cuando todos nos están diciendo lo mismo? Entonces, para mí esta es la prueba del algodón. Si alguno de estos personajes insignes lo hubieran puesto en solfa, lo mismo yo lo pondría en solfa. Pero cuando todos estos gigantes de la espiritualidad, de la ciencia y de la filosofía nos están diciendo hay vida más allá de la vida, para mí esa es la prueba del algodón. Así que quítate todos los miedos, Rafael. Y si tienes miedo no pasa nada, vívelo. Tendrá su sentido profundo. Gracias. Muy bien, pues si os parece damos ya por acabado esto, que estaba previsto que fuera cortito, pero más por vosotros que por mí se alarga un montón. Muchas gracias. Hoy Diálogo 7 se ha desplazado a la vida real, a la presentación de este maravilloso libro Teosofía Curso Básico que nos ha impartido Emilio Carrillo. Queremos darle las gracias por habernos invitado y habernos permitido participar de este encuentro tan maravilloso en el que se ha presentado el primer libro editado por la Sociedad Teosófica Española de Sevilla, que tiene un nombre muy bonito, ¿no? Fraternidad. Y donde además de Ave San y Simons, que son las dos autoras estupendas, dos mujeres que nos habéis presentado, pues también vosotros habéis hecho una estupenda introducción, Lola y tú, Lola. Así que, bueno, ha sido estar aquí un auténtico honor y esperamos que muchas personas puedan conocer
este libro y sobre todo leerlo, porque para nosotros ha merecido la pena, ¿verdad, Elizabeth? Sí, quería comentar brevemente que no solo ha merecido la pena, sino que les invitamos a que sigan esta conferencia que hemos grabado esta tarde, porque no tiene ningún desperdicio. Nuestro amigo Emilio Carrillo, un gran maestro conocido por todos ustedes, nos ha regalado muchísimas joyas para todos sus seguidores y sobre todo un gran libro que de verdad deben ustedes de comprar y de leer y de aprender mucho de él, porque es una maravilla. Gracias, Emilio. Muchísimas gracias a vosotros, me abrumáis. Estamos encantados y deseando que saques ese nuevo libro que nos has anunciado hoy. Creo que es una especie de pequeña noticia que nos ha dado, ¿no? Bueno, pero en el aquí ahora, de verdad que este libro, como habéis dicho, merece la pena. Y como la mayor parte no es nuestro, no es mío ni de Lola, sino que se debe a Besán y a Simon, pues sí, la verdad que es una auténtica joya. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que este programa les guste a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.